pueden ver, un copresentador nuevo. Bueno, nuestro invitado de la mañana, don Melitón Arrocha, bienvenido. Oye, antes que nada, felicidades porque realmente los comentarios del debate hacia tu persona fueron buenos. Muchas gracias, don Fernando, y bueno, felicidades también por este repaso histórico, creo que del siglo XVI hasta el siglo XXI. Bueno, se hace todos los días. Fantástico, qué capacidad ilustrativa de narrar eventos históricos y agregarlos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, de verdad. Bueno, el tema educativo, que es uno de los grandes talones de Aquiles de esta sociedad. Sí, la verdad es que, bueno, el tema educativo, ¿te refieres al país? Al país, sí. Nos encontramos otro año más en el inicio de los años de las clases, del ciclo escolar y en otro año más, de nuevo, la narrativa es que las escuelas no están listas, ¿no? Yo creo que hay que tomar algunas medidas, ¿no? La primera es poner en ejecución el FES, tiene 80 millones de dólares y creo que el gobierno no ha sido todavía lo suficientemente capaz de formar a los directivos de escuela de manera tal que sepan utilizar los recursos que están ahí disponibles, que sepan desburocratizar el sistema del FESE de manera tal, por ejemplo, que los planos, algunos planos en materia de reparación de infraestructura de escuela tengan que venir a la sede central del Ministerio de Educación en Panamá, retrasando todo el proceso escolar, y yo creo que dejan evidencia al menos que nosotros tenemos que cambiar digamos, la vigencia fiscal, al menos de la parte de reparación de infraestructura del Ministerio de Educación. No puede ser que el presupuesto entre el 10 de enero y que haya la expectativa razonable de que el 10 de marzo se haya ejecutado todo el proceso, con lo cual no lo que dicen de la definición de locura, hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado distinto, es lo que vemos en el Ministerio de Educación y en el gobierno. Bueno, hay varios puntos. Y ayer aparece este informe del Fondo Monetario Internacional, pues hablando de lo que va a ser la caída del crecimiento nacional por el cierre de la mina y la sugerencia de aumentar los impuestos, sobre todo el ITBMS. Bueno, eso es añadirle, digamos, sacarle la espoleta a la granada y permitir que explote todo lo que está a su alrededor, ¿no? Con lo cual yo no creo que se le pueda plantear al país, particularmente en este proceso electoral, y en función de algunos desmanes que se han visto, particularmente de data reciente, que uno incluso tenga la posibilidad de discutir una reforma fiscal. Yo creo que eso no es el camino por donde debemos transitar, sin embargo también refleja la realidad de la contracción económica que se está viviendo en la calle, que eso no es una sorpresa para nadie, y por otro lado, cómo el próximo gobierno va a poder gestionar los enormes problemas por los cuales vamos a tener que transitar todos colectivamente como sociedad. Entonces, ese es el marco en el cual se va a recibir el gobierno, y yo le he planteado, bueno, al país y a la sociedad, que lo primero que tienen que ver es qué candidato te está diciendo la verdad. Una verdad que tal vez es incómoda y que por supuesto que a nadie le gusta escuchar noticias negativas, pero que al final no hay de ninguna otra que enfrentarla como Dios manda. Pero un diagnóstico en un país que su principal problema tal vez vaya a ser lo dividido que nos vamos a encontrar. Y yo creo que el presidente, con esa declaración a la Estrella de Panamá diciendo el próximo mandatario llegará con el 25% de la aceptación, es decir, 1 de cada 4 panameños, o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 panameños estarán en contra, habrán votado en contra de la persona que liderara cambios radicales al seguro social, a la educación, al tema minero, al tema de manejo de desperdicios, es decir, del manejo del agua. ¿Cómo uno puede liderar un país con un porcentaje tan bajo de reconocimiento? Bueno, nuestra apuesta es un gobierno de unidad nacional, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dejar atrás todas aquellas cosas que nos desunen y enfocarnos en que tenemos que encontrar en nuestras diferencias de criterio nuestra unidad nacional. Y efectivamente eso significa que yo no voy a pensar exactamente igual que tú o que cualquier otra persona, pero eso no significa que tenemos inmediatamente que descalificarnos y que por el contrario, que van a ser significativamente las cosas que nos unen que las que nos dividen,
Y en ese sentido hay que encontrarle espacio a todos los actores políticos para que le podamos plantear al país las respuestas que el país está esperando. Es que el entorno macroeconómico, fíjate, venimos en un aumento muy importante de la deuda externa Sí. y el servicio de la misma se va a caracterizar por un alza en las tasas de interés. La última deuda que colocamos, me Al dicen los 8%. expertos, 7,79% el promedio. Sí. Los mercados internacionales, desde mi perspectiva, ya están descontando que Panamá perdió grado de inversión y cuáles van a ser los efectos de eso en materia de atracción de inversión extranjera directa. Y después a eso hay que echarle el condimento de resolver el tema de la Caja de Seguro Social, definir la cuenca del Canal de Panamá, Sí. traspasar la cuenca del Río Indio y todo lo que venga por detrás, incluyendo cómo vamos a gestionar el tema de la mina. Este periodo particularmente, en el contexto macroeconómico en que se va a entregar el gobierno, va a representar probablemente el reto de gobernabilidad más importante que ha tenido nuestra generación, yo te diría, en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, porque, es decir, todo el Panamá ese formado post-invasión ya se agotó. Ya se agotó, incluso los panameños que tal vez tuvimos como misión común la recuperación del canal por 70, casi 80 años. Tuvimos como punto de unión la vuelta a la democracia. Nos quedamos sin algo que nos una. ¿Cuál crees que es la misión del país en este siglo XXI? Fíjate, yo creo que hay varias, ¿no? Pero en el corto plazo, y esta no me cabe ninguna duda al respecto, es la creación de empleo, empleo y empleo. Después vienen una serie de retos por delante que creo que la sociedad no la estamos viendo venir y no estamos viendo el impacto que va a tener en todos nosotros, y es el despliegue de inteligencia artificial a la velocidad que se nos viene y los retos que eso representa en materia de gobernabilidad, de prosperidad económica, en fin, las grandes transformaciones sociales de las que vamos a ser objeto en los próximos años. Los expertos hablan de 5 a 10 años, el parámetro sobre el cual nosotros vamos a empezar ese despliegue real y efectivo del contenido de esa tecnología. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a construir un plan nacional de desarrollo del cual Panamá está ausente, sobre todo después de que el Ministerio de Planificación dejó de formar parte del gobierno. Yo creo que en torno a eso nosotros podemos articular una propuesta país que permita generar prosperidad para todo el mundo. Pero, ¿cómo generar esa prosperidad si toda la riqueza se crea en un triángulo que empieza en Colón, tiene un vértice en La Chorrera y otro en San Miguelito? Sí. O sea, ahí está el 80% de la economía del país. No, y te digo más, ahí está el 80% de la economía del país, pero al mismo tiempo es el punto en donde ya la cuenca del canal ha demostrado que no da para mucho más. Y bueno, si tú hicieras el trasvase de la cuenca del Río Indio y a lo mejor más adelante el de Bayano, pues daría para más, pero ¿cuánto más? 5 millones de habitantes. Ciertamente Panamá viene definida en función de la capacidad que tenga de suplir agua potable a las poblaciones circunvecinas, Panamá, Colón, Arraiján, Chorrera, el norte, el este de la ciudad. Con lo cual, lo que tú mencionabas es clave. Nosotros tenemos que tener una política de desconcentración de la riqueza y devolverle la esperanza y el entusiasmo al campo. Pero lo cierto es que si tú hoy vas a la universidad, estudias duro, eres una persona competente, no vas a encontrar, digamos, el salario, la clase de empleo en el interior, y en consecuencia es casi una migración forzada. Eso tenemos que resolverlo. Tenemos que tener políticas de desarrollo económico en el interior del país, y a eso le vamos a apostar de manera muy significativa. Porque hay algo que también es incongruente. Nosotros tratamos de forzarnos a convertirnos, es decir, que esa renta minera la supla el turismo. Pero un turismo que lo vimos los que fuimos al interior en Semana Santa, encontramos las ciudades llenas de basura, sin agua y con cortes de luz constantes. No, ¿qué puedes traer con ese panorama? Y déjame darte algunas otras referencias. Te voy a decir Chile, por ejemplo. En el año 2020, Chile fue distinguido como el primer país de América Latina en materia de sostenibilidad ambiental.
y al mismo tiempo recibió 10 millones de turistas y el 26% de su Producto Interno Bruto es basado en minería. Con lo cual, digamos, esa relación mutuamente excluyente entre la utilización de nuestros recursos naturales como ancla para tener una estrategia de desarrollo turístico y al mismo tiempo tener que escoger entre una y otra, a mí me parece que, bueno, puede ser un cliché político que pegó, pero adolece de cualquier sustentabilidad. Una vez que sale del terreno de la emoción, creo que adolece de cualquier margen de razonabilidad. ¿Pero qué tú crees que fue lo que pasó en esa histeria colectiva de noviembre? Miren, yo no sé, lo que sé es lo siguiente, ¿no? Esas manifestaciones masivas demostraron que la gente estaba demostrándose en contra de algo. Y creo que ahí se juntaron diferentes tipos de manifestaciones en contra de algo. Había una gente genuinamente que estaba en contra de la minería como motor de desarrollo. Y esa gente, principalmente gente joven, gente de izquierda, Suntrax, muy bien organizados. Creo que había un grupo también relevante de gente que participó de la manifestación, que lo que le decían es, no me gusta el contrato minero en las condiciones en las que está, y había otro grupo también muy relevante de gente que estaba en contra de todo, de este gobierno, de la corrupción, incluso me atrevería a decir que de gestiones anteriores también. Y todo eso hizo, digamos, un cóctel perfecto para que explotara, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar la lectura que corresponde, pero yo no soy del criterio que han planteado algunos de que ya el país habló y que ya el país habló de que no puede haber explotación minera. Mi planteamiento ha sido claro al respecto. Yo creo que nosotros tenemos que tener una moratoria minera de materiales metálicos general con una excepción. La excepción es la mina de Donoso. ¿Y por qué? Porque casualmente lo que estaban planteando la gente, alguna de la gente en la calle, de que no se diera contaminación ambiental. Me cuentan a mí los expertos, y he leído en los medios de comunicación, que, digamos, la interacción entre el cobre que quedó expuesto en función del corte del Tajo, la interacción con el oxígeno y con el agua, eso genera contaminación ambiental. Y además, el mantenimiento de las tinas de relave, que es lo que impide que haya una gran catástrofe ambiental, le cuesta a los panameños entre 15 y 20 millones de dólares todos los meses. Eso es entre 180 y 240 millones de dólares y nos dicen que eso demoraría años para lograr cerrarlo, ¿no? Entonces, lo que yo no puedo entender y me rehúso a creer es que el pueblo panameño esté de acuerdo en que nosotros dejemos de tener prestaciones médicas como Dios manda porque no tenemos los recursos, no tengamos la carretera que se merece la gente porque no tenemos los recursos, que haya gente que va a ir ahí hoy al hospital y no encuentra la medicina que se necesita porque hemos decidido gastar los recursos en darle mantenimiento a una mina porque está cerrada. Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación y por el partido País. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Fernando.